los lazos de Argólida. Leandro se mantuvo inmóvil en su estudio, su mirada fija en el detallado mapa de Argolia que reposaba sobre la mesa delante de él. Su expresión mostraba una mezcla de preocupación y determinación, y sus ojos grises reflejaban la seriedad del momento. El cabello largo que caía en mechones oscuros sobre sus hombros le daba un aire enigmático, como si estuviera conectado de alguna manera con los mismos hilos del destino que tejían el futuro de su tierra natal. Sus pensamientos se volvieron introspectivos mientras analizaba cada línea trazada en el mapa. Las decisiones de su padre, el antiguo líder de la familia, ahora parecían imprudentes. Había permitido que la casa real de Micenas infiltrara su influencia en lugares estratégicos de Argólida a través de hijos menores y cuñados, como piezas móviles en un juego que ahora se tornaba peligroso. La mandíbula de Leandro se tensó ligeramente mientras reflexionaba sobre las implicaciones de esta situación. Se había tomado el tiempo de considerar con cabeza fría las posibles consecuencias. Y ahora estaba claro que su tierra natal se encontraba en una posición vulnerable. Mañana, las alianzas fraguadas en secreto podrían desencadenar una guerra que amenazaría la estabilidad de Argolia y pondría en peligro a su gente. A pesar de la gravedad del momento, Leandro mantenía la calma. Su figura alta y delgada, pero fuertemente constituida, irradiaba una presencia que inspiraba confianza. Su determinación era palpable, al haber asumido el papel de protector de su tierra y su gente. La situación que enfrenta Leandro es un delicado y complejo entramado de relaciones políticas y territoriales en Argolia. Al oriente se encuentra Tirinto, gobernado por Anfitrión, quien es cuñado de Electrión. Al sur se extiende Temenio, bajo el gobierno de Eleos, hermano de Anfitrión. Al norte se hallan los pequeños asentamientos de Inachos y Zara, que oficialmente rinden tributo a Argos, pero son controlados por los jóvenes hijos de Electrión, Filomeno y Toxio. Esta configuración territorial se torna una fuente de debilidad potencial para Argos, ya que si la Casa Real de Micenas decidiera tomar medidas agresivas, podrían aprovechar las divisiones y ambiciones individuales de los líderes locales para ejercer control sobre la región. La salud de Electrión, el líder actual, está en un estado precario, y su muerte podría desencadenar un caos en la sucesión y en la estabilidad general de la región. Leandro, con su perspicacia y habilidades estratégicas, se da cuenta de que la fortaleza de las ciudades y asentamientos no es suficiente si los gobernantes tienen objetivos individuales y susceptibles de manipulación. La clave para contrarrestar esta debilidad es encontrar una manera de organizar el caos inminente. Su enfoque es comprender las motivaciones y necesidades de los líderes, tejiendo alianzas y acuerdos que alineen los intereses y fortalezcan la unidad en Argolia. Suspirando profundamente, Leandro comenzó a trazar mentalmente un plan. Era momento de actuar con cautela y astucia. Sintiendo la magnitud de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros, Leandro cerró los ojos por un momento, buscando un instante de tranquilidad en medio del caos. Inspiró profundamente, dejando que el aire llenara sus pulmones, y luego exhaló lentamente, liberando las tensiones que había acumulado. A medida que su respiración se volvía rítmica y calmada, su mente se abrió a la posibilidad de recibir guía y sabiduría. Extendiendo una mano hacia un pequeño altar que había preparado con símbolos de Atenea, la diosa de la sabiduría y la estrategia, Leandro cerró los ojos nuevamente. Con voz suave pero firme, comenzó a hablar en un tono que oscilaba entre la oración y la reflexión. Oh, Atenea, diosa de la mente aguda y el juicio sabio, te invoco en esta hora de incertidumbre y desafío. Tú que eres la fuente de la claridad en los momentos oscuros, te pido que ilumines mi entendimiento y guíes mis pasos en el camino que se extiende ante mí. Una brisa suave pareció acariciar su rostro,
como si la presencia de la diosa estuviera respondiendo a su llamado. Leandro continuó con humildad y sinceridad. Que tu sabiduría fluya a través de mí, permitiéndome anticipar la niebla de la guerra que se cierne sobre nuestra tierra. Que pueda ver más allá de las apariencias y comprender las motivaciones y deseos ocultos que guían a nuestros líderes. Concede a este corazón el discernimiento para forjar alianzas verdaderas y tejer una red de protección para nuestro pueblo. El ambiente en la habitación parecía cargado de energía, como si las palabras de Leandro resonaran en el espacio y llegaran a oídos divinos. En su mente, podía sentir una conexión con una fuente más profunda de conocimiento, como si Atenea misma estuviera compartiendo su sabiduría con él. La lluvia repentina golpeó las ventanas de manera rítmica, como si la naturaleza misma estuviera respondiendo a la invocación de Leandro. Con una sensación de urgencia, se apresuró a cerrar la ventana para evitar que más gotas cayeran sobre el mapa. Sin embargo, su mirada se detuvo en las 2 gotas que ya habían caído en posiciones clave, sobre la ciudad de Zara, gobernada por Toxio, y en la propia Micenas. La coincidencia no pasó desapercibida para Leandro. Su mente se activó en busca de conexiones y significados ocultos en este fenómeno inesperado. Con rapidez y precisión, su intuición se mezcló con su aguda perspicacia política. El patrón de las gotas de lluvia parecía una señal o una advertencia, una especie de mensaje cifrado en el lenguaje de la naturaleza. Sin perder tiempo, Leandro puso en marcha su estrategia. Convocó a su maestro de espías. La situación requería la recolección de información inmediata y precisa sobre Toxio, su primo gobernante de Zara. Aunque Leandro sabía poco de él más allá de su reputación como mujeriego y amante de la bebida, comprendía que bajo esa fachada superficial podría ocultarse información valiosa. Mi fiel consejero, comenzó Leandro, su voz reflejando la seriedad del momento, necesito que tus oídos y tus ojos se extiendan por todos los rincones donde se murmura información. Quiero saber todo lo que puedas encontrar sobre Toxio, mi primo en Zara. Averigua sus movimientos, sus conexiones, sus debilidades y sus alianzas. No dejes piedra sin remover. Antipatro, el enigmático consejero del rey de Argos y maestro de espías, poseía una presencia inolvidable que se veía acentuada por sus características físicas únicas. Sus ojos castaños, como la tempestad que se avecina en el horizonte, reflejaban una mirada aguda y perspicaz. Cada matiz de plata y gris en su iris parecía capturar los secretos y las verdades ocultas que solo él podía descifrar. Su piel, bronceada por el sol y marcada por las líneas del tiempo, hablaba de años de experiencia y travesías por terrenos inhóspitos. Era una piel que había sentido el viento del mar y el calor del sol en su camino hacia la maestría en el arte de la intriga y el espionaje. El cabello de Antipatro, oscuro como la noche sin luna, caía en mechones largos y ondulados que rozaban sus hombros. Cada hebra parecía guardar secretos propios, como si cada rizo fuera un hilo en la telaraña de información que tejía con maestría. Algunos hilos plateados asomaban aquí y allá, testigos silenciosos de las travesías y los desafíos que había enfrentado a lo largo de su vida. Antipatro, el enigmático consejero del rey de Argos y maestro de espías, vestía una túnica que hablaba de su posición y su inconfundible estilo. La prenda estaba confeccionada con telas de la más alta calidad, traídas de tierras lejanas que denotaban un toque de refinamiento asiático. La túnica, de un tono oscuro y profundo que recordaba al anochecer, estaba adornada con detalles sutiles pero elegantes. El cuello de la túnica estaba delicadamente ribeteado con bordados plateados que formaban patrones intrincados, evocando la complejidad de la red de información que Antipatro tejía con maestría. Las mangas largas y holgadas caían hasta sus muñecas,
revelando destellos de pulseras finamente trabajadas que brillaban como pequeños secretos guardados. En la cintura, una faja de seda de color carmesí oscuro rodeaba la túnica, aportando un contraste sutil y resaltando la figura del heraldo. Un broche de plata, meticulosamente labrado con símbolos antiguos, sostenía la faja en su lugar y parecía contener historias olvidadas en su diseño intrincado. Las sandalias de cuero suave y oscuro envolvían sus pies, asegurando un andar silencioso y ágil. Cada paso que daba llevaba consigo una aura de misterio y anticipación, como si fuera capaz de moverse entre las sombras sin dejar rastro alguno. Pero lo que verdaderamente resaltaba en la apariencia de Antipatro era su inclinación por los detalles exquisitos. Un collar de plata finamente trenzado adornaba su cuello, sosteniendo un pequeño frasco de cristal tallado que contenía un perfume sutil y elegante. El aroma que emanaba de este delicado frasco era una firma personal de Antipatro, una marca de distinción que lo acompañaba a donde quiera que fuera. El perfume hablaba de su gusto por lo refinado, de su capacidad para encontrar belleza en los detalles más sutiles y de su habilidad para manipular los sentidos tanto como lo hacía con la información. Antipatro era una figura que resonaba con un equilibrio entre el misterio y la elegancia, una encarnación de su doble papel como consejero y maestro de espías. Cada aspecto de su apariencia, desde sus ojos penetrantes hasta su atuendo meticulosamente elegido, hablaba de un hombre que había recorrido caminos oscuros y había emergido con una comprensión aguda de la naturaleza humana y de los secretos que yacían bajo la superficie. Antipatro, el heraldo y maestro de espías, no dejó rastro alguno de inquietud ante la impaciencia del joven rey que lo escuchaba. Su experiencia y dominio sobre los detalles le permitían responder a la pregunta con la confianza de quien poseía cada pieza del rompecabezas. Su mirada, serena y penetrante como siempre, encontró la de Leandro mientras hablaba. De hecho, ya lo hice, Su Alteza, declaró Antipatro con un tono sereno pero cargado de significado. Sin embargo, su calma se mantuvo intacta, como si supiera que la inminente reacción del príncipe era una parte necesaria de la trama que estaban tejiendo. Sin embargo, su padre, el alto rey Esteneleo, me reprendió por indagar en asuntos bochornosos de la familia. Leandro escuchó con una mezcla de interés y ansiedad. Era consciente de la importancia de obtener detalles precisos para entender completamente la situación. Sin embargo, en su mente estaba claro que ahora era él quien llevaba el manto del rey. ¿No se daba cuenta Antipatro de que el poder y las decisiones finales descansaban sobre sus hombros? La información que buscaba era fundamental para las decisiones que él, como nuevo líder de la Casa Real de Argos, debía tomar. El tono de Leandro cambió, su voz se volvió cortante y tajante, como una espada que corta el aire en un solo movimiento. Dilo todo, declaró, dejando en claro que no había espacio para medias verdades o elusión. Su tono icónico, conocido por transmitir autoridad y determinación, resonó en la habitación mientras aguardaba la información que Antipatro tenía en sus manos. La atmósfera en la habitación parecía electrificada por la tensión, como si cada palabra pronunciada fuera un paso crucial en la dirección que Leandro planeaba tomar. La trama política y las intrigas personales se entrelazaban, y Leandro sabía que su capacidad para descifrar cada detalle, cada matiz de información, sería esencial para tejer una red de protección para su tierra y su pueblo. Antipatro continuó su relato con una serenidad que contrastaba con la información que estaba revelando. Toxio, el joven señor de Zara, posee una presencia física imponente y una destreza atlética que lo distingue. Siempre ha tenido una fuerte inclinación por competir en juegos de habilidad y fuerza, desplegando una determinación incansable para demostrar que es el mejor en cualquier desafío que afronte. Su dedicación a estos juegos no solo refleja su pasión por la superación personal,
sino también su deseo de dominar y ser admirado. Esa ansiedad. Era consciente de la importancia de obtener detalles precisos para entender completamente la situación. Sin embargo, en su mente estaba claro que ahora era él quien llevaba el manto del rey. ¿No se daba cuenta Antipatro de que el poder y las decisiones finales descansaban sobre sus hombros? La información que buscaba era fundamental para las decisiones que él, como nuevo líder de la Casa Real de Argos, debía tomar. El tono de Leandro cambió, su voz se volvió. Antipatro pausó un momento, permitiendo que las palabras se asentaran en la mente de Leandro. Sin embargo, cuando continuó, el tono de su voz cambió sutilmente, sugiriendo algo más profundo detrás de las palabras que estaba pronunciando. Además, he observado que Toxio comparte un gusto particular por un tipo específico de mujer. Le atraen aquellas con cabello castaño y ojos almendrados, cuya belleza evoca una elegancia y misterio sutil. Pero su preferencia va más allá de lo meramente estético. Toxio parece sentirse atraído por el porte regio y la nobleza que estas mujeres encarnan. Las palabras de Antipatro cayeron como piedras en el agua, generando ondas de reacción en la mente de Leandro. A medida que absorbía cada detalle, su rostro se convulsionaba en una mezcla de emociones que luchaban por el control. Sus ojos, normalmente serenos, se abrieron en un reflejo de incredulidad y asco, mientras su mirada se encontraba con la de Antipatro, buscando una confirmación en el lenguaje no verbal del maestro de espías. La revelación era impactante y profundamente perturbadora. Los deseos de Toxio iban más allá de la atracción física, involucrando una conexión íntima con su propia hermana Alcmena. El corazón de Leandro latía con una mezcla de repulsión y desprecio por esta revelación. ¿Cómo podía ser posible que su propio primo, un miembro de la misma familia real, albergara deseos tan oscuros y prohibidos? El mero pensamiento de las implicaciones desencadenó una turbulencia interna en Leandro. La herencia de su familia, sus responsabilidades y su posición como líder de Argos se entrelazaban con este conocimiento. Ahora, debía enfrentar la difícil tarea de confrontar esta verdad y decidir cómo manejarla dentro del complejo tejido de alianzas y rivalidades que conformaban su reino. Antipatro, siempre hábil en la lectura de situaciones y en la anticipación de las reacciones de otros, percibió la mezcla de incredulidad y repulsión que cruzó el rostro de Leandro. Sin embargo, antes de que el príncipe pudiera articular su desconcierto, Antipatro respondió con calma y claridad, como si ya hubiera previsto el siguiente paso en esta intrincada danza de secretos. Mañana en el desayuno real, Su Alteza, le sugiero que observe cómo el joven señor de Sara dirige su mirada hacia la regia Alcmena, y lo entenderá, declaró Antipatro con una expresión imperturbable. Su mirada se encontró con la de Leandro, transmitiendo una especie de complicidad silenciosa que solo los maestros de intriga podían comprender. La sugerencia de Antipatro era un desafío en sí mismo, un llamado a la acción encubierto bajo la aparente pasividad de observar. Leandro sabía que esta era una oportunidad para obtener información valiosa, para confirmar con sus propios ojos lo que le habían dicho. La reacción de Toxio, su lenguaje corporal y sus gestos, podrían revelar más de lo que las palabras podrían expresar. Las palabras de Antipatro resonaron en la mente de Leandro, como una promesa de desentrañar más capas de esta compleja situación. La curiosidad y la necesidad de comprender lo que había detrás de las acciones de su primo, que iban más allá de las palabras pronunciadas, impulsaron a Leandro a aceptar el desafío implícito. La habitación estaba cargada de un aire de anticipación, como si el destino mismo estuviera siendo convocado a través de la conversación. Antipatro, con su experiencia y astucia, sabía que esta era una oportunidad para revelar verdades ocultas y permitir que Leandro tomara decisiones fundamentadas en un entendimiento más profundo. Leandro se sumergió en sus pensamientos.
sopesando la información que Antípatro le había proporcionado. Era cierto que Alcmena poseía una belleza que podría cautivar incluso a los dioses, pero Leandro pensaba que la atracción del príncipe Toxio era, en última instancia, irrelevante. Sin embargo, el hecho de que Antípatro hubiera observado este interés sugería que había algo más que quería revelar. El conflicto interno de Leandro se intensificó al considerar su relación con Antípatro. Si bien confiaba en las habilidades del maestro de espías, había aprendido a no confiar plenamente en nadie cuando se trataba de política y secretos. Aún así, sabía que había momentos en los que debía confiar en la experiencia y el juicio de Antípatro, aunque mantuviera cierto grado de cautela. Finalmente, Leandro tomó una decisión y se dirigió a su maestro de espías. Antípatro, tu experiencia es invaluable en situaciones como esta. Aunque no confío ciegamente, reconozco tus habilidades y la necesidad de tu conocimiento. Aquí está lo que debemos hacer. Leandro comenzó a impartir las órdenes detalladas a Antípatro. En el desayuno real, ordenó la presencia de cantantes y un baile para distraer a los presentes y crear un ambiente más relajado. Después, instruyó a Antípatro para que llevara a cabo una serie de interacciones cuidadosamente orquestadas. Separa a Anfitrión de Alcmena, continuó Leandro. Dile que he decidido cederle la parcela de fincas por la que discutió con mi padre hace años como regalo. Pero, a cambio, quiero que le proponga algo. Sé creativo en eso. Mientras tanto, asegúrate de que Alcmena sea llevada a la fuente de la torre enana al occidente. También quiero que Toxio sea dirigido a ese mismo lugar. Leandro miró fijamente a Antípatro, buscando un entendimiento silencioso. Desde la ventana de arriba, podré escuchar lo que discuten en ese lugar. Me ayudará a descubrir lo que ocultan sus corazones y a tomar decisiones informadas en medio de esta intriga. La habitación parecía cargar con un aura de planes en desarrollo, mientras Leandro y Antípatro se sumergían en la conspiración para desentrañar los secretos y manipulaciones que se tejían a su alrededor. En el lugar apartado, donde la fuente de la torre enana al occidente brillaba bajo la luz del sol, se desarrolló un encuentro que parecía cargado de inocencia, pero que ocultaba las sombras de deseos y secretos. Alcmena, vestida con ropas verdes adornadas con flores y una corona de oro y perlas que realzaba su belleza regia, estaba allí para encontrarse con su hermano menor, Toxio. Él, alto y esbelto como el divino Apolo, pero de cabello oscuro y ojos grises, se erigía ante ella con una presencia que mezclaba juventud y autoridad. Querido hermano, comenzó Alcmena con una sonrisa cálida y genuina, cada vez que te veo, no puedo evitar recordar cómo te pareces tanto a mi amado esposo, Anfitrión, en su juventud. Hay algo en tu porte que me hace sentir como si estuviera viendo al pasado en el presente. Toxio le devolvió una sonrisa, pero su mirada se enturbió momentáneamente, revelando un atisbo de inseguridad. Eso es un gran elogio, hermana, respondió, tratando de ocultar la tensión que comenzaba a aflorar. Anfitrión es un hombre admirable en muchos aspectos, y ser comparado con él es un honor. La conversación parecía avanzar de manera aparentemente normal, pero Leandro, oculto desde su posición de observación en la ventana de arriba, podía sentir que había algo más, un conflicto subyacente que amenazaba con desvelarse. Su capacidad para descifrar los matices y las intenciones en el tono de voz y el lenguaje corporal le permitía reconocer que había secretos que esperaban ser desentrañados. Sin embargo, continuó Toxio, su voz adquiriendo un matiz más sombrío, he notado que no solo somos los dos quienes vemos los paralelismos con nuestro querido anfitrión en mí. Alcmena frunció el ceño ligeramente, su expresión de curiosidad mezclada con cautela. ¿A qué te refieres, hermano? ¿Quién más ha comentado sobre esto?
La tensión en el aire se volvía más palpable con cada palabra pronunciada. La conversación parecía a punto de dar un giro inesperado, y Leandro mantenía su atención aguda, consciente de que cada detalle era crucial para comprender la verdad que se escondía detrás de las palabras. Toxio miró a su hermana con una intensidad que parecía casi desesperada. Yo, Alcmena. He notado que no soy el único que ve las similitudes. Mi corazón, sin embargo, anhela algo más profundo que solo la semejanza. Y, aunque pueda parecer equivocado o prohibido, debo confesarte que las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una promesa incumplida, mientras Leandro, desde su posición oculta, sostenía la respiración. La conversación estaba en el borde de una revelación que podría cambiar el rumbo de las alianzas y los destinos en Argolia. Cada palabra pronunciada en ese momento delicado podría sellar el destino de los protagonistas y alterar el curso de los acontecimientos que se avecinaban. Toxio sintió como las ataduras de la contención se deshacían ante la marea de emociones que amenazaba con arrastrarlo. Inspirado por la pasión que lo embargaba, se acercó a Alcmena con una mezcla de ansia y determinación. Sus ojos grises, normalmente sosegados, ardían con una intensidad que reflejaba su lucha interna y sus sentimientos ocultos. A pesar de las advertencias internas, sus impulsos ganaron la batalla y se inclinó hacia ella, buscando capturar sus labios en un beso que expresara lo que había mantenido reprimido durante tanto tiempo. Alcmena pronunció su nombre con una voz cargada de anhelo, como una plegaria silenciosa. Sus pasos, aunque vacilantes al principio, se volvieron más firmes mientras se acercaba, como si estuviera dispuesto a romper todas las barreras que lo separaban de ella. A medida que sus dedos rozaban suavemente su mejilla, la sensación de su piel contra la suya encendió una chispa que ardía en lo más profundo de su ser. Alcmena retrocedió con una expresión de sorpresa y desconcierto, su mano extendida como un escudo invisible para mantener la distancia. Sus ojos reflejaban una mezcla de incredulidad y rechazo, como si la realidad que tenía frente a ella fuera difícil de aceptar. Toxio, ¿qué estás haciendo?, preguntó con voz temblorosa, su mirada llena de confusión y una leve desconfianza. El rostro de Toxio se retorció, pasando de la actitud apasionada y esperanzada a una mueca de deseo que se mezclaba con algo más oscuro y perturbador en el contexto. Sus ojos, una vez llenos de admiración y ternura hacia su hermana, ahora brillaban con una intensidad que rayaba en la obsesión. Alcmena, no lo entiendes, murmuró en un tono ronco, su mirada aferrándose a la de ella como si buscara un anclaje en medio del torbellino de sus emociones. La voz de Toxio tomó un matiz más seductor y prometedor mientras continuaba hablando. Puedo ofrecerte todo lo que deseas. Derrocaré a mi padre, eliminaré a tu esposo. Te convertiré en la reina no solo de Argolia, sino también de Elade. Seremos poderosos y nadie podrá interponerse en nuestro camino. A medida que pronunciaba estas promesas, su expresión se volvía cada vez más oscurecida por una lujuria insana. Cada palabra parecía emerger de una parte de él que había permanecido oculta, liberando sus deseos reprimidos de una manera que era difícil de ignorar. Sin embargo, cada vez que hablaba de sus planes y promesas, el rostro de Alcmena se hundía en una mezcla de incredulidad y asco, reflejando su repulsión ante las propuestas de su hermano. No puedo creer lo que estás diciendo, respondió Alcmena, su voz temblorosa por la conmoción y la desilusión. Esto es una locura, Toxio. ¿Cómo puedes siquiera pensar en algo así? Leandro, desde su posición oculta, observaba la escena con ojos abiertos ante la inesperada revelación. La brecha que se estaba formando entre los hermanos era palpable, y el rostro distorsionado de Toxio revelaba una oscuridad que nunca habría esperado encontrar en su primo.
La realidad de la situación se abría ante él de una manera que no podía ignorar, y sus propios sentimientos y reacciones se entrelazaban con la trama que se estaba desarrollando frente a sus ojos. Toxio se dio cuenta de que el enfoque en el deseo de poder no era suficiente para mover a Alcmena, ya que antes de ser reina, ella era madre y eso tenía un poderoso impacto en su corazón. Cambió su tono, tejiendo una intriga sutil en su voz, como el siseo de una serpiente deslizándose entre las palabras. Él te traicionó primero, dijo Toxio, dejando que sus palabras resonaran en el aire como un eco amenazante. Sabes muy bien que debió anteponer la integridad de mi sobrino. Alcmena, cuya mirada había sido feroz y decidida, se vio afectada por las palabras de Toxio. Su rostro pasó de la dureza inicial a una expresión de desolación, como si las palabras de su hermano hubieran encontrado una fisura en las líneas defensivas de su personalidad. Las palabras de Toxio habían alcanzado un punto vulnerable en su corazón, tocando una herida reciente y dolorosa. Toxio continuó con voz persuasiva, manteniendo su mirada fija en Alcmena mientras tejía sus argumentos. «¿Sabes dónde se encuentra tu hijo Alcides?», pronunció con una calma premeditada. Observó con atención cómo la voluntad de Alcmena se desmoronaba ante la mención de su hijo. Sus palabras habían logrado penetrar en la coraza de la reina, exponiendo sus emociones más profundas. Él desterró a su propio hijo, prosiguió Toxio, su voz resonando con una mezcla de amargura y reproche. Cuando debió haber estado dispuesto a ir a la guerra por él lo condenó al exilio. ¿Lo sabes, Alcmena? Las palabras eran como veneno, infiltrándose en los recovecos del corazón de Alcmena. La mirada de Toxio se volvió incisiva, sabiendo que había alcanzado un punto crucial. Lo odias, lo sé. Y puedo ayudarte con eso, agregó con una insinuación que colgaba en el aire como una oferta tentadora. Leandro, observando desde su escondite, no podía evitar sentirse cautivado por el giro que había tomado la conversación. Las revelaciones y acusaciones volvían a destapar los secretos y las dinámicas ocultas que habían estado en juego. La intriga se tejía como una red cada vez más enredada, y su propio corazón latía con la tensión y el asombro de los eventos que se desarrollaban. La historia estaba tomando un camino que él no había previsto, y su participación oculta estaba comenzando a sentirse cada vez más significativa. Toxio, consciente de que la relación entre él y su sobrino no era una de profundo afecto, pero también entendiendo las complejidades de los lazos familiares, decidió tomar un enfoque diferente. Reconoció que su sobrino, Alcides, representaba una vía hacia el corazón de Alcmena, y estaba dispuesto a aprovechar esa oportunidad. Su mirada se posó en Alcmena, tejiendo una trama de halagos y promesas diseñada para tocar las fibras más sensibles de su ser. Alcmena, continuó Toxio en un tono que resonaba con una mezcla de suavidad y sinceridad. Es innegable que Alcides posee una inocencia que rara vez se encuentra en este mundo. Su corazón puro y su naturaleza gentil lo hacen digno de admiración. Imagina su fuerza física, su valentía. Con el entrenamiento adecuado, se convertirá en un héroe que enfrentará a monstruos y adversidades con determinación. Puedo verlo liderando a nuestro pueblo hacia un futuro más glorioso. Toxio inclinó la cabeza levemente, como si estuviera compartiendo un secreto confiable. Él será mi heredero, por supuesto, dijo con un tono que insinuaba una firme convicción. Y no solo eso, Alcmena. Si me permites, destruiré el edicto de destierro que lo mantiene alejado de ti. Empalaré a Estrobates por haber exigido semejante exilio. Alcides debe estar cerca, bajo tu cuidado y protección. A medida que Toxio pronunciaba estas palabras, su rostro reflejaba una mezcla calculada de devoción y determinación. Su mirada se mantenía fija en Alcmena,
buscando capturar su atención y sus emociones. Cada promesa era un hilo que tejía con maestría, creando una red de compromisos que le permitieran acercarse a ella. El rostro de Alcmena, que había pasado por un torbellino de emociones, comenzaba a ceder ante las palabras de Toccio. La debilidad se infiltraba en sus rasgos, su fortaleza momentáneamente eclipsada por la aparente sinceridad y las promesas que él ofrecía. Su expresión mostraba una mezcla de anhelos, como si estuviera deseando que las palabras de Toccio fueran la solución a sus dilemas. Leandro, observando desde arriba, dio la señal para intervenir. Las esclavas comenzaron a llamar a la reina, interrumpiendo el delicado equilibrio que se había formado entre Alcmena y Toccio. Era la excusa perfecta para que Alcmena pudiera escapar de la situación incómoda y abrumadora que se había desarrollado. El plan se estaba desplegando ante sus ojos, y Leandro sabía que la historia aún tenía muchos giros y sorpresas reservados.